Consideramos que son expresiones de una violencia mucho más estructural, digamos, a la que no solo los jóvenes, sino todos como sociedad estamos expuestos y de alguna manera reproducimos, ¿no? Entonces, la forma de tratarlo, de trabajarlo, tiene que ver primero con empezar a concebirlo también de una manera diferente. Es decir, no consideramos a los jóvenes como violentos, y acá está todo esto de los mitos que veníamos hablando, de que seguramente viene de una familia difícil o es el chico problema, sino que en realidad hay toda una sociedad que nos manejamos de manera violenta, ya sea desde el medio sociocultural, que a través de manera explícita o implícita genera determinadas prácticas violentas, que luego atraviesan a las instituciones y bueno, y que por último, digamos, llegan a ser formas interpersonales de relacionamiento violento. Mariela, hay un dato, una estadística referido a esto del aumento de este tipo de casos. Mencionaba que es una cuestión social, porque vas más allá de esta pelea de los chicos, porque hoy la violencia está instalada en la sociedad. ¿Eso se ha notado un incremento en los últimos años o cuándo notan ustedes que empezó a agravarse la situación? Mira, es difícil establecer estadísticas con respecto a incrementos. Yo creo que en las cuestiones de violencia, como se está viendo en casi todos los medios, lo que hoy hay es una visibilización de las situaciones. Creo que muchas de estas situaciones antes no tenían la posibilidad de llegar de llegar a los medios o de darse a conocer. Como bien decía Marian, creo que por ahí hay que trabajar, o nuestro objetivo es trabajar en desmitificar estas cuestiones. La violencia nos atraviesa desde distintos ámbitos. Hay una violencia estructural, una violencia social y por ende esto repercute en una violencia interpersonal que se da entre los jóvenes por su propio proceso de evolución. Digamos, el joven está aprendiendo y está incorporando determinadas pautas para relacionarse con otros jóvenes o con los adultos. Muchas veces el modelo que los adultos tenemos de relacionarnos entre nosotros es violento y de ellos también se van apropiando de este modelo. Creo que una de las cosas que más está saliendo es la cuestión de esta no posibilidad de reflexionar que están teniendo los chicos, que esto sí se hace como más evidente, es decir, la posibilidad de que si algo me enoja o me molesta, yo lo puedo reflexionar, me puedo enojar. En ellos se ve, por ejemplo, la posibilidad de directamente pasar al acto. Algo me enoja, entonces yo lo actúo. Entonces, si alguien me dice algo, golpeo, quito, bueno, que es un poco lo que se suele ver. Y esto tiene que ver con una cuestión de los adultos, es decir, nosotros como adultos, como papás, como profesionales, como docentes, qué mensaje estamos transmitiendo y qué lugar le estamos dando a ellos para que puedan empezar a reflexionar y a detenerse frente a determinadas situaciones. Porque también hay otra cuestión que Marian lo marcó muy bien. Muchas veces se lo sectoriza, vos dijiste 2 o 3 instituciones. Creo que tiene que ver porque se visibiliza, pero en realidad esto ocurre en casi todos los jóvenes. Bueno, ahí está el tema. En nuestra línea de WhatsApp de acontecer, cuando llega el video, como llegó a tantos celulares en Marco Juárez, y nosotros emitimos el video, sin mencionar la escuela, sin mencionar menores, blureando las imágenes, borroneando las imágenes para que no se note quiénes son los protagonistas, que la catarata de mensajes que llegó detrás apuntaba a 2 escuelas puntualmente de la ciudad de Marco Juárez, que otros casos dicen, no importa la escuela, el problema lo tenemos como sociedad. Sí, pero apuntan a 2 lugares puntualmente de la ciudad. ¿Cómo le encuentran explicación a esto? Pues sí, es generalizado, pero los casos mayormente se dan en 2 lugares. O 3. Sí, yo creo que nosotros siempre también apuntamos a esto, a no individualizar una cuestión netamente institucional. No creemos que sea una cuestión netamente institucional. Vuelvo a decir, me parece que es una violencia mucho más amplia que nos atraviesa desde distintos lugares. Obviamente que hay instituciones que tienen una población mucho más heterogénea con otras características, donde hay instituciones donde las poblaciones son más homogéneas y tienen acceso a otros bienes culturales que otras instituciones no lo tienen, y eso es violencia también. Entonces, esta cuestión también hay que tenerla en cuenta. Para poder abordarla de alguna manera. Nosotros tampoco nos interesa y siempre planteamos cuando pasan cosas con niños o adolescentes, no importa de qué familia viene, en el sentido de identificar esta familia o identificar esta escuela o identificar este joven, sino lo que tenemos que empezar a ver es cuáles son las causas
que son múltiples, para poder ir encontrando algunas intervenciones que puedan ir revirtiendo estas situaciones. La violencia se aprende, es decir, agresivos nacemos todos, esto los psicólogos lo tenemos bastante incorporado, agresivos somos todos, pero violentos, la violencia se aprende, se mama, digamos, desde distintos ámbitos. La familia es un eje muy importante, pero en los jóvenes, el grupo de pares, las posibilidades, el mundo social, el adolescente está mucho en la calle, sale porque lo necesita, porque necesita reconocerse, identificarse, y también aprende de ese contexto social. Por eso digo que la violencia nos atraviesa y es cultural, y somos todos responsables de que los jóvenes estén viviendo esta situación. Yo creo que sí, que están muy interesados y que como adultos tenemos que acompañar esas iniciativas y por ahí tratar de vencer todos estos discursos que los ponen a los adolescentes en este lugar de, vagos, violentos, apáticos, abúlicos, que nada les interesa. Digo, creo que los adultos los hemos puesto en ese lugar. En el caso del video del viernes, la persona adulta que estaba allí le decía, por favor, llamo a la policía. ¿Qué me importa la policía?, contestó una de las agresoras. Estás en una situación, digamos, límite, si se quiere, de crisis, donde ya la pelea está en ese momento y donde uno a veces no responde conscientemente y cabalmente porque estás en una situación muy difícil, digamos. El tema de la tarea previa. Claro, por eso, cuando te digo la participación de los chicos, sí, yo he visto las mesas de juventudes y es bárbaro cómo trabajan los chicos. Ahora, ¿el porcentaje de chicos que se enganchan en el trabajo de las mesas de juventudes es muy alto o hay muchos díscolos todavía que no se enganchan con esas propuestas? No, trabajamos con referentes, es una manera que hemos encontrado para trabajar también desde lo democrático. Imagínate que sería imposible generar viabilidad a un proyecto en que trabajemos con la totalidad de los chicos que asisten a las escuelas. De hecho, nos quedan afuera un montón de jóvenes que no están en el sistema escolar y que sí nos cuesta muchísimo incorporarlos al espacio de la mesa. Pero también existen otros espacios, como les comentaban nuestras compañeras de Enredando, que está situado en el barrio Villa Argentina. Existe un grupo de jóvenes que trabaja en el barrio Sabatini también, y otro espacio que depende del hogar de niños, desde el corazón, pero que también tiene un espacio joven allí. Es decir, tratamos de definir diferentes territorios para trabajar con jóvenes, donde el abordaje preventivo es mucho más amplio, es decir, no abordamos la violencia, las adicciones o el embarazo adolescente, es decir, lo que se hace es de trabajar desde una mirada mucho más amplia de la adolescencia en general. Ahora, de acuerdo a la experiencia de las dos, porque hace años que están aquí, notan que esto, no hay una estadística, pues ya me lo dijeron, pero notan que hay que empeora la situación a medida que se va agravando la situación a nivel social en el país, o que hay una mejora en el caso puntualmente de los jóvenes. No. Vemos un incremento, tal vez, no sé si podemos hablar de número de casos, pero sí en cuanto a la respuesta agresiva, es decir, esto de que las respuestas son más violentas entre los chicos. Esto se está observando. Porque digo, vuelvo a lo mismo, no está mediatizado la posibilidad de la reflexión, la posibilidad de la escucha, la posibilidad del diálogo. Entonces las situaciones se hacen como mucho más agresivas desde ese punto de vista. Y además creo que también esto de la visibilidad, lo que los chicos utilizan con respecto a subir determinados videos y que empiecen a circular por los medios entre ellos, que también muchas veces los posicionan a ellos en un lugar de, como pasaba con las mamás recién que decían embarazadas, el pibe que no se identifica con nada, se identifica desde este lugar, y ahí también estamos como sociedad teniendo un bache. Es decir, yo soy este del video que hice tal cosa también, y tengo un reconocimiento social desde ese lugar, un reconocimiento negativo, pero reconocimiento al fin. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, instituciones, comunidad, padres, municipio. Me parece que ahí es donde tenemos el foco. Que los jóvenes puedan encontrarse y reconocerse desde otros lugares más sanos, más saludables, y no desde este lugar de la visibilidad a través de una pelea, digamos. Y allí apuntan en el trabajo conjunto, o sea, acá hay un trabajo conjunto entre, por ejemplo, los talleres culturales y deportivos con ustedes. Totalmente. Es decir, cuando nosotros abordamos... ¿Notan algún cambio en ese sentido? Sí, hay mayor participación de los jóvenes. Lo que solemos tener es, por ejemplo,
Lo que cuesta generalmente es la perseverancia, es decir, por ahí tenemos periodos donde los chicos se inscriben y empiezan con los talleres y después cuesta que ellos los puedan sostener en el tiempo. Nos pasa también incluso en los grupos que se suelen armar. A veces tenés en un inicio de la actividad 25 o 30 chicos y terminás con 15 o con 20 con suerte. O sea, esto se da, la cuestión de la perseverancia y de identificarse con ese espacio. Por eso hay que seguir trabajando en esto de la participación. Hay que trabajar concienzudamente con los clubes también, porque el chico que puede participar de una actividad competitiva, sana y saludable, porque también a veces la competencia puede llevar a extremos violentos, hay que trabajar con los clubes para que los chicos puedan participar en su mayoría de esos espacios. Por eso los talleres culturales, los talleres deportivos, el espacio joven de la granja donde funciona el hogar de niños, el espacio de Enredando, la mesa de juventudes. El año pasado se trabajó y este año lo comenzamos a trabajar en un proyecto de prevención de la deserción escolar, que es un proyecto de escuelas de nivel medio de Marcos Juárez, que también depende coordinadamente del área de niñez junto con las escuelas. Y el año pasado se trabajó con los jóvenes para ver esto, por qué dejaban la escuela o por qué abandonaban. Entonces se fueron generando espacios. Obviamente que las cuestiones sociales, lo procesual y lo multicausal hace que los tiempos sean muy largos y que los resultados no los veamos a corto plazo.